bien, seguimos. Nos quedan menos de 15 minutos para ir cerrando este programa. Complicado el panorama, ¿eh? Complicadito el panorama que tenemos en la región. Y nuestros sistemas políticos duermen, duermen. No están entendiendo lo que está pasando. No tenemos una interrelación de movimientos políticos republicanos democráticos en el continente. No se ha conformado una concertación como plantea Pichetto, por ejemplo, en Argentina. Urge que se organicen los partidos y los movimientos que sean democráticos, republicanos, porque nos están ganando 3-0, diría un amigo, en términos futbolísticos, y quedan 20 minutos de partido nada más, con los descuentos, ¿no? Ya los descuentos. 3-0 vamos perdiendo y quedan 20 minutos. El documento remitido sobre este tema del avión desde Washington, bueno, le permitirá al juez Federico Villena avanzar en una imputación formal contra Golreza Hashemi, señalado por operar bajo las órdenes de Teherán. Es quien integra la tripulación de este avión. Es el dueño del avión. El diputado Milman fue quien advirtió de todo esto e incluso tuvo inconvenientes con miembros del gobierno argentino, que parece un gobierno que aboga por estos terroristas, que está buscando por todos los medios confundir, que está buscando por todos los medios plantear una imagen rara, confusa, errabunda, y es muy peligroso esto, sumamente peligroso que pase, digamos, esta situación y que ocurra de esta manera, que ocurra de la manera que está ocurriendo con un gobierno argentino que más bien aboga por estos terroristas. Acompañado por su abogada, el diputado Milman, la doctora María Eugenia Talerico, bueno, dice que toda esta información ya está confirmada, lo está diciendo ahora también la Fiscalía y el juez, información del FBI, de la GAFI, del Mossad, y explicó en detalle este asunto. Incluso la doctora Talerico explicó la trazabilidad de la inteligencia internacional sobre este grupo de terroristas. Este avión de Emrasur, avión de la empresa iraní Maham Air, propiedad de Gholam Reza Hashemi, militar de Al-Quds, quien trabaja para el régimen iraní, este individuo está identificado como uno de los autores de los atentados terroristas a la AMIA y a la Embajada de Israel en Argentina, integrantes de una organización iraní que compromete severamente a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, hoy vicepresidenta. Todo esto según la profusa y detallada investigación que había logrado realizar el ex fiscal de la Nación, Alberto Nisman, fiscal que había puesto el marido, el esposo de Cristina Kirchner. Néstor Kirchner confiaba en las capacidades investigativas de Alberto Nisman, quien llevó a cabo entonces toda esa investigación que compromete seriamente a la expresidenta argentina, actual vicepresidenta, quien había denunciado, el propio Alberto Nisman, había denunciado públicamente todo esto, todos estos movimientos, 4 días antes de encontrarse muerto en su departamento. ¿Usted no desconfiaría? En Argentina hay un comando mafioso, el clan Barakat, que es el que más asiste al Hezbollah en América Latina. Y este clan tiene relación con Hashemi. Mirá qué personaje. El que está en este avión, el dueño del avión, el que pidió irse junto a sus compañeros que dejaban todo el material y se querían ir. Es el que tiene relación con el Hezbollah. Vayamos a lo que declara el ministro de Defensa de Uruguay, el doctor Javier García, quien hoy comparece ante el Senado de nuestro país por no haber dejado aterrizar este avión. La senadora del Frente Amplio, Sandra Lasso, dijo mostrarse muy preocupada por este episodio que incluye la responsabilidad no solo del ministro de Defensa, sino de la Agencia de Inteligencia de nuestro país y del Ministerio del Interior. El Frente Amplio se había mostrado descontento, se había mostrado ofuscado porque no se había dejado entrar este avión. Vamos a decir las cosas como son. El Frente Amplio plantea la intervención al ministro, la interpelación al ministro, porque no estaban de acuerdo con lo que se había tomado como resolución, porque no se había dejado entrar al avión. Creo yo que ahora les puede asistir un poquito más de inteligencia, un poquito más de sentido común,
y plantear esta interpelación, digamos que bajo la fachada de la preocupación que ellos experimentan por la seguridad de nuestro país y por la seguridad de nuestra ciudadanía, de nuestro pueblo. Pienso yo que por lo menos tendrán ese decoro y plantearán la necesidad de que el ministro aclare de qué se trata y cuánta información de inteligencia recibió para asumir esa actitud. Quizás sería bueno que en esa interpelación se planteara por qué el ministro no habló claramente de este tema ante la población, por qué no se hizo una conferencia de prensa y se nos dio con lujo de detalles toda la información internacional de inteligencia que el gobierno uruguayo recibió hasta donde se pueda brindar públicamente, por supuesto, y en estricta relación con el impedimento, la prohibición que el gobierno uruguayo hizo ante ese avión. El gobierno uruguayo, a través del Ministerio de Defensa, decide que ese avión no puede seguir volando los cielos patrios e ingresar a territorio nacional. Bueno, sería bueno que explicara, ¿no? Valga la redundancia. Y creo yo que esta interpelación, en ese sentido, tiene una función, cumple esa función. Ahora, esa interpelación, ¿dónde está? ¿La vemos? ¿Se va a publicar? ¿Cuánto se va a publicar de esa interpelación? ¿Qué contenido va a tener esa interpelación al ministro Javier García y cuánto va a explicar de todo esto? Hay una nota bastante extensa que él, bueno, concede a un medio de prensa, es muy larga, no nos va a dar el tiempo acá, pero dice unas cuantas cosas el ministro García. Explicó que no había razones humanitarias para autorizar el ingreso del avión Boeing 747 que había sido sancionado por Estados Unidos, que el avión Boeing 747-300 de la aerolínea de carga venezolana Enrasur, a su vez comprado, se supone, por la empresa Conviasa, que es una empresa testaferro de Maham Air, transportaba tripulación venezolana e iraní y quedó retenido el miércoles pasado en Argentina. Fue por una información que había recibido el ministro del Interior de agencias extranjeras y que se volcaba al Uruguay. El responsable soy yo, dice el ministro de Defensa, de tomar esa decisión en virtud de la información y del poco tiempo que había para chequearla. El avión estaba sobre el Río de la Plata, también agregó el ministro de Defensa uruguayo. El avión de carga de Enrasur, vendido a Venezuela por la iraní Maham Air, hace un año, según la aerolínea iraní, llegó a Buenos Aires el 8 de junio, de acuerdo a datos de rastreo de vuelos. Ya un año antes había ingresado a Argentina, nadie se enteró y nadie dijo nada. Y nadie dijo nada. En ese momento fue inmovilizado por las autoridades. Dice un informe de la Mossad también que ellos siguen muy de cerca todos estos movimientos de este grupo revolucionario iraní que opera conjuntamente con Venezuela y con el régimen venezolano, también de un país ya terrorista, siguen muy de cerca, conocen la operativa, conocen las estrategias, las tácticas, conocen la logística, pero hay una gran desventaja. No conocen cuándo van a realizar un acto terrorista. No siempre saben cuándo se puede perpetrar un acto terrorista como los que perpetraron en la AMIA, en la Embajada de Israel, o los que van perpetrando en el cercano Oriente. Un documento de la Dirección Nacional de Migraciones a la que tuvo acceso Reuters indicó que las autoridades tomaron la decisión por tener sospechas sobre la razón declarada por la aeronave para ingresar al país. Irán y Venezuela, ambos países bajo sanciones estadounidenses, mantienen estrechos lazos y firmaron el sábado un plan de cooperación a 20 años. El presidente argentino, de centro izquierda, dice el ministro de Defensa uruguayo, Alberto Fernández, ha criticado las sanciones de Estados Unidos a Caracas. El domingo, el diputado argentino Gerardo Milman, quien llamó la atención sobre el caso en los últimos días, presentó una denuncia ante un juez en la que le pidió que tome las huellas dactilares de la tripulación y comparta la información del caso con la Agencia Federal de Inteligencia. Esas huellas dactilares ya confirmaron la identidad de estos personajes. La información ya fue confirmada. Ayer, si no me equivoco, o antes de ayer, Nicolás Maduro llegó de Teherán a Caracas e informó, digamos que con alaraca, con albricias, con alegría,
con felicidad, un mega acuerdo con Irán, un acuerdo de cooperación militar, industrial, de explotación petrolera, de explotación también y tecnificación del agro y de cooperación tecnológica, militar y también de cooperación científica. Imagínense de qué se puede tratar, ¿verdad? De acuerdo al documento de migraciones compartido por la agencia Reuters, por Milman, 14 venezolanos y 5 iraníes viajaban en este avión. El informe incluye los hombres, tanto venezolanos como iraníes, e incluye los nombres de todos los que iban a bordo. La justicia argentina también debe actuar sobre un habeas corpus presentado por un abogado que representa a la tripulación, que solicita que se libere el avión y se devuelvan los pasaportes a los iraníes y venezolanos que viajaban en la aeronave Información, que dieron varios diarios argentinos. Bueno, esto no está prosperando porque, dada todas las violaciones que se perpetraron, evidentemente estas personas están retenidas por la justicia argentina, están siendo investigadas y hay una investigación a fondo que seguirá dando sus resultados. Vamos a estar atentos a la prensa argentina respecto a lo que se vaya sucediendo en esa investigación. Y estaremos atentos respecto a lo sucedido en esta interpelación al ministro de Defensa, a ver si agrega alguna información más, si lograron recabar más información y si a su vez también agrega información el ministro del Interior y nuestra agencia de inteligencia, que por ahora mutis por el foro, no apareció a decir nada. Creo yo que ese sería el motivo loable o la argumentación racional de una oposición. No sé si lo harán. Creo que ya está funcionando la interpelación. Creo que les estoy dando mucha letra, mucha argumentación. Pero creo que sería lo más inteligente. Si no, la otra hipótesis es que sigan con la tesitura anterior, que era el descontento, el enojo de no darle apoyo humanitario a un avión de simples tripulantes, aparentemente, de tripulantes, de instructores de vuelo, en esa teoría rossiniana, de que venían a Uruguay simplemente a buscar víveres. Entonces, el enojo de los frente amplistas de por qué no se les dio hospedaje, ayuda humanitaria a un pobre avión de iraníes venezolanos que parecen que los discrimina el mundo del imperialismo yanqui, una cosa así, ¿no? Por ahí venía la retórica, la lógica previa cuando planteó la interpelación. Veremos después de lo sucedido en estos días si esa retórica se mantiene o ahora pasan o mutan a la retórica de nos preocupa mucho lo que pasó, ¿por qué no informaron más en profundidad lo sucedido y qué llevó a esa decisión de que el avión no ingresara y si hay que tener más recaudos incluso respecto a estos temas? Seguimos mañana, ¿eh? Mañana venimos con un montón de temas importantísimos. Quedó lo de Conaprole, que yo quería tratarlo, pero queda ahí para seguir tratado, queda en el tintero periodístico, digamos, para tratarlo. Esa mala leche, precisamente hablando de Conaprole, esa mala leche del sindicato de Conaprole, que plantea, a mi juicio, a mi entender, un montón de perjuicios a una de las empresas más importantes del país. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para saber en dónde estamos. Chau.